Hola mis queridos murciélagos, yo soy Cenefron, tu VTuber calidad-precio y el día de hoy, de parte de El Ruso Por, vamos a ver las guerras más absurdas y flipoleas y falopas de la historia. Este video fue recomendado por el canal de Telegram, así que si quieres que lo vea, suscríbete al canal, tanto de Telegram como de WhatsApp. Y nos vemos, comencemos. Aquí tiene que aparecer la guerra de australianos contra Emu, o cuando Ecuador le ganó a las cabras. Si no, no es buen video. Las guerras tienden a ser eventos en muchas ocasiones épicos, pero en general, si lo miramos de forma realistas, muy tristes y en ocasiones... Épico porque pasan cosas asombrosas en cierto modo, pero a su vez, verga, también pasan a veces cosas súper ridículas si lo piensas bien. Como la vez que los alemanes hicieron un aeropuerto en pura madera, puros bichos falsos, aviones falsos, tanques falsos, y vino un bombardeo aliado y los aliados lanzaron una única bomba. Y era una bomba de madera porque los aliados se habían dado cuenta que era falso. Ay, Dios mío. horribles. Muchos debaten si la guerra puede ser evitada o si por el contrario hay casos en los que es inevitable. Bueno, esto depende porque vamos a ser honestos. La lucha así está en la naturaleza humana, así que no creo que se pueda evitar siempre. ¿Ambos? Ambos. Sin embargo, hay guerras cuyos motivos o desarrollo son tan estúpidos que nos hacen pensar que, efectivamente, las redes sociales no patentaron la estupidez. Y que son motivo de risa porque uno dice, no puede ser que esto haya ocurrido. Por eso mismo hoy vamos a repasar algunas de las guerras más pelotudas de la historia. Y arranquemos con algo tranqui, con la Guerra del Cerdo. Esto fue entre Estados Unidos y Canadá, si no me equivoco. Un conflicto que en realidad, como muchos de los eventos que veremos más tarde, no fue una guerra oficialmente, ya que para ser una, esta debe contar con una declaración. Entre más facciones y naciones, un grupo dentro de una misma nación usan las fuerzas para imponer sus objetivos. Requiere declaración formal o que estalle en un choque para que un conflicto se considere como una guerra. Bueno. Formal o de facto, pero que sí es un conflicto o tensión armada a la que luego periodísticamente se le ha otorgado el nombre de guerra. A mitad del siglo XIX, Estados Unidos y el Reino Unido aún mantenían conflictos limítrofes en la frontera canadiense. Recordemos que este último seguía calentito con la independencia yanqui y encima habían tenido una guerra bastante interesante en 1812. Las cosas todavía no estaban bien entre ellos y una de las que había quedado pendiente de solucionar era el control de la isla de San Juan. Un día de 1859, un chancho hijo de puta... Oigan, se nota que la isla estuvo bajo dominio español en algún sitio porque el nombre está en español, o es cosa mía. Perteneciente a un ciudadano británico, caminó tranquilamente por la zona en disputa y se fue a comerle las papas que cultivó un granjero yanqui, quien al verlo le dijo "Welcome to the United States", y dejó al puerco araña como un colador. Ay, no. Por favor, no otra vez, ese anuncio no. Esto increíblemente elevó las tensiones entre los ciudadanos vecinos a ambos lados de la frontera, y en vez de quedarse en un conflicto local, al ser una demanda internacional, adquirió tintes diplomáticos y le agregó leña a una hoguera que aún estaba encendida. Ambas naciones sí... Pero también fue un descaro, porque el dueño del cerdo... Ya va, espera un segundo. El dueño del cerdo también fue un hijo de su madre, porque primero le pidió que eran como $10 y después le quiso subir a 50. Y no mames, lo peor es que el tipo le había dado como $10, si no recuerdo mal. Se nota, también se quiso aprovechar. Cagaron a puteadas y enviaron tropas, barcos y hasta artillería a la zona de conflicto, bajo la orden de hacerse mierda si el enemigo llegase a disparar un tiro. Afortunadamente nadie tiró del gatillo primero, y los gobiernos de ambos tranquilizaron la situación y decidieron administrarla en conjunto. El conflicto se solucionó del todo cuando el Kaiser Guillermo I de Alemania, en conjunto con Otto Gott Bismarck, intervinieron en un arbitraje internacional en 1872, determinando que dicha isla le pertenecería a Estados Unidos. El conflicto habría terminado
casualmente a Estados Unidos, casualmente. Terminado con una escalada diplomática, movilización de fuerzas, un arbitraje alemán y la escalofriante cifra de un cerdo británico como única baja. ¿No hay que dar las reglas de seguridad? ¡Claro! ¡Atinen bien al cerdo! Y sigamos con los animales porque cerca de 100 años después, en 1932, Australia directamente haría una operación militar, pero no contra otro país, sino contra una facción rebelde de su propia nación. Una facción que por lo que se creía podía estar confabulada para hacer temblar las bases del propio gobierno australiano. Los emúes. El emú es un pájaro sabrosón, bien grandote, parecido al avestruz originario de la propia isla. ¿Ya qué? Pájaro sabrosón, bien grandote, parecido al avestruz originario de la propia isla. Corrección, mientras hacía el video me di cuenta de que Australia no se consideraba una isla, sino un continente. Bueno. Resulta que los pájaros sabrosones, al parecer, no sé, esto es idea mía, estaban enojados con la expansión del gobierno australiano sobre el territorio en el que vivían. Y que por supuesto consideraban suyo. Así que a modo de protesta fueron a hacerle mierda y morfarle los cultivos a los granjeros locales. Y pará, gordo, que en serio eran una banda. Nosotros estamos acostumbrados a plagas, no sé, como langostas o bichos así medio chiquitos. Pero vos imaginate que miles de estos pájaros grandotes vengan en banda a vandalizarte el rancho. ¡El pájaro se lo comió todo! ¡Ay, qué rico, papu! Tanto fue la devastación que causaban en las cosechas que en 1932 los agricultores australianos pidieron ayuda al Ejército Nacional, los cuales aceptaron y movilizaron tropas armadas con ametralladoras y camiones blindados, declarando la guerra de facto a los pájaros sabrosones. Dicha que sería conocida como la Guerra del Emú, quienes contra todo pronóstico le pegarían tremenda turbopapeada al ejército australiano, que gastaron cerca de 10.000 balas para provocar un tristísimo saldo de poco más de 900 emúes muertos. Y es que resulta que los pájaros sabrosones eran muy rápidos y ágiles. Saben, tendrían que haber puesto, no lleva una ametralladora, lleva puros francotiradores, ya hace como 50 francotiradores. Para que agarren a los emú por sorpresa. Y los soldados australianos tenían menos puntería que yo en el baño después de un cajón de cerveza. Es como un síndrome. Es un pelotudo. Después de semejante gasto de recursos donde no habían podido controlar un carajo, el ejército australiano se retiró y nuestros pájaros sabrosones ganaron la guerra. El propio mayor al mando, GPW Meredith, dijo con resignación: si tuviéramos un ejército con la movilidad de los emúes, nadie podría detenernos. ¿Y saben qué es lo más triste de esto? Que la solución que encontrarían después sería tan simple y barata que este evento sería la demostración de la estupidez humana en su máxima expresión, que prefiere solucionar todo a las patadas en vez de usar el cerebro. Se construyeron cercas más grandes que bloquearan las rutas migratorias de emúes hacia las zonas agrícolas, lo que literalmente solucionó todo el asunto. En caso de que algún emú se desviara y lograra burlarlas, el gobierno daría permiso a los granjeros para hacerlos mierda. Algo que me sorprende es que los granjeros no tuvieran permiso de cazar emú desde antes, considerando que los australianos son descendientes de los británicos y les vale verga todas las reglas internacionales. Esto explica también por qué en USA son así. Al final no fue necesario liquidar a los emúes, sino poner una simple cerca, cosa que a la larga hizo que la población de emúes se estabilizara sola y dejarían de ser un problema. ¡Wadus, no podéis conmigo! ¡Soy poderosa! Que tú eres poderoso, ¿no? Pues yo soy el pájaro supremo. ¡Vamos, ven! ¡No puedes escapar! Y siguiendo con los pájaros, hay otro país que declararía la guerra contra uno más chiquito. Y como no podía ser de otra forma, tenía... China, ya. No, China cuando le... Contra los... ay, Dios mío, se me olvidó el nombre del pájaro ese. Pero los exterminaron a todos y causó una hambruna. Tenía que ser China. Durante la segunda mitad del siglo XX, el gordito Mao Zedong, quien gobernaba la China comunista, había iniciado la... El gordito ay, Dios mío, Mao Zedong, quien gobernaba... ¿Qué coño es esta imagen, weón? Hola mis estimados murciélagos, antes de continuar me gustaría que te suscribieras a uno de mis 3 canales. Ya sabes, uno para los momazos, el otro para los contenidos diarios y más originales y el otro para la reacción. Cualquier ayuda en estos canales me puede hacer muy feliz. Y por cierto, vamos a hacer que los 3 canales superan los 2000 suscriptores, así que síganme apoyando y sin más que decir, continuemos con el vídeo. Se pasó de verga con esta imagen. La China comunista había iniciado la campaña del Gran Salto Adelante, con la idea de mejorar China
bajo la ideología comunista. Y dentro de sus objetivos estaba el aumento de la producción agrícola, para lo cual era necesario aniquilar todo aquello que llegase a dañar las cosechas. Es así como el gordito tuvo la maravillosa idea de lanzar una campaña conocida como las 4 plagas en 1958, una operación destinada a erradicar del gigante asiático a las moscas, los mosquitos, las ratas y los gorriones. Sí, Así como lo escuchás. eso fue un error porque los gorriones no comían de granos. Los gorriones comían los insectos que se comían el grano. Mao se había fumado todo el opio de la dinastía Qing y concluyó que los gorriones eran una plaga que se comía los granos de arroz y trigo, así que ordenó exterminarlos por completo. Un gran problema es que deshacerse de las moscas, los mosquitos y las ratas es prácticamente imposible, pero este pajarito no tenía la misma capacidad de supervivencia que estos otros, así que acabarían por sucumbir a las políticas de Mao. Millones de personas salieron a golpear cacerolas, perseguir pájaros y destruir sus nidos, y en pocos meses los gorriones prácticamente desaparecieron. Solo pasaba por Ay, aquí no, para te recordarte, jodas. para anunciarte que hemos liberado un nuevo bono. Solamente Odio cuando salen esos anuncios de estafas en YouTube, pero bueno. ¡Eres una basura! Pero China no habría ganado. Y es que yo no soy biología desde cero, pero hasta yo sé que todos los bichos están donde están por algo, a menos que nosotros los metamos a la fuerza. Y es que los gorriones no solo ¿Ya, por qué? algo, a menos que Circula en el resto de un video de un hipopótamo caminando con sus crías nosotros los en metamos Antioquia, a fuerza. Colombia. Y es que los gorriones no solo comían granos, sino que también eran un control de otras plagas. Comían otros insectos que dañaban los cultivos. Sin ellos, la población de otras especies creció sin control y hubo plagas masivas como de langostas que arrasarían los campos. Todo esto acabaría desencadenando el colapso agrícola que desató la hambruna del Gran Salto Adelante, donde morirían millones de chinos. Eso te lo merecías. Y bueno, vamos con un último animal, quienes vienen siendo protagonistas. Ecuador con las cabras, creo. Así sí. Y esta vez es una vaca. Cuentan Ah, no. las crónicas que allá por el siglo XIII, en lo que hoy sería Bélgica, un campesino del condado de Namur tuvo la brillante idea de robarle una vaca a un vecino del ducado de Luxemburgo. Ay, Una no. vaca que, según dicen las malas lenguas, era flaca, vieja y probablemente ya ni leche daba, lo que hace pensar que el tipo de Namur se la robó o bien para romper las bolas o bien con otros propósitos. Baiti no. Baiti no. Baiti no. La vaca no valía nada, pero en aquellos tiempos el honor pesaba más que el oro, así que cuando el dueño reclamó su animal y no se lo devolvieron, los nobles luxemburgueses lo tomaron Ay, como no. una ofensa de estado, y en 1272 el duque se calentó y los caballeros se armarían. O sea, la gente de la India apoya totalmente esta decisión. A diferencia de lo que vimos hasta ahora, esto sí terminó en una guerra de verdad. La cosa fue escalando como suele pasar y el efecto dominó terminó provocando que las tropas con sus estandartes ondeando se agarraran a trompadas donde se encontrasen. Una pelea local terminaría convirtiéndose en una guerra regional con aldeas saqueadas, campesinos huyendo y hasta caballeros cayendo por defender el honor vacuno de su señor. Después de tanta tragedia por una puta vaca, los clérigos y nobles que aún conservaban cierta cordura decidieron intervenir logrando una paz forzada. La guerra de la vaca es tan antigua y de una época donde la historia se conservaba tan poco que quizás fue inventada por algún trovador borracho en una taberna para sacar unas monedas. Siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Pero personalmente a mí no me parece imposible porque hay una igual de estúpida en años posteriores y de la que sí tenemos prueba documental. Ay, ¿cuál? O sea, la que les estoy por contar es 100% real, no fake. Y esta vez vamos a dejar a los animales tranquilos y vamos a algo más simple. Un balde, pero no Ay, cualquier no, balde. ya sé Era cuál es. el balde que desencadenaría Lo peor es que nunca recuperaron el balde. una guerra donde pelearon aproximadamente 40.000 hombres. En el año 1325, las ciudades italianas de Módena y Bolonia vivían en constante tensión. Siempre había problemas entre estos. Y un día, unos soldados de Módena decidieron saquear un pozo en Bolonia y entre su gran botín se llevaron un barril de madera. Los boloñeses se lo tomaron como una ofensa al honor. Oye, pero tengo entendido que casualmente en esa ciudad solo había un pozo y el único barril para sacar el agua del pozo era ese, por lo que
Sí, eso de hecho no era tan chistoso como podría pensar, porque imagínate, tienes el pozo, pero no puedes sacarle el agua porque se llevaron el barril. Por lo que eso tan simple no creo que fuera. Y declararon la guerra oficialmente, la Guerra del Balde. A pesar de un motivo tan estúpido como este y que tuvieron una sola batalla, esta conocida como la de Zapolino sería inusualmente grande para la época, involucrando cerca de 35.000 soldados y un par de miles de caballeros y dejando un saldo de más o menos 2.000 fiambres en el camino. ¿No te parece eso exagerado? Lo peor es que en Módena, los que robaron el balde, vencieron en la batalla y se quedaron con el trofeo. Que por cierto, ese balde ese balde sigue ahí colgado. Todavía se conserva actualmente en una torre de Módena como símbolo de esta victoria, y cuya imagen están viendo ahora en pantalla. ¿Te gusta el pepino? En Hispanoamérica no Corrección latino, ok. hay demasiados ejemplos de este tipo de guerras absurdas. La guerra del fútbol, por ejemplo, no empieza por el fútbol directamente y los conflictos que hay detrás son más fuertes como para ser considerada una guerra absurda. Brasil tiene su propia versión de la Guerra del Balde en Río Grande do Sur, pero es casi igual a la versión italiana, solamente que esta no conserva registros fiables. Como no podía ser de otra forma, el que nos puede dar una Ecuador, anécdota ¿no? bien falopa es México. No, pensé que era Ecuador. Más reciente, genórmica. General, continúe. La primera intervención francesa en este país Ah, la de es los popularmente La guerra de los pasteles, se me había olvidado esa vaina. conocida con otro nombre, la Guerra de los Pasteles. Increíblemente, la de mayor alcance de esta lista y tema sobre el que ya hice un video por si querés ir a verlo, porque esta tiene mucho más lore detrás. Básicamente en 1838, Francia junto a otras potencias exigían a México el pago de ciertas deudas y garantías para la protección de sus ciudadanos en el territorio mexicano, ya que como no podía ser de otra forma, nuestros amigos estaban autodestruyéndose con una de sus numerosas guerras civiles. La mayoría de estas potencias lo tomaron con calma y le dijeron a México que cuando tenga la guita y se acomode, lo pague. Y que, ojito, que se fije de que sus ciudadanos no se vean involucrados en sus quilombos internos. Sin embargo, Francia tomaría esas deudas como excusa para intervenir y sacarle algo más a México. La verdad es que si bien México la estaba pasando mal, los ciudadanos extranjeros en su país no recibían los golpes ni se veían involucrados directamente en los problemas, así que en realidad no había mucha motivación para esta intervención. Sin embargo, Francia quería intervenirlo por sus afrancesados huevos. Así que le ordenó a México que pague la, en ese momento, fortuna de 600.000 pesos a modo de indemnización por ciertos daños. Todos bastante pelotudos, pero el más importante, y el que le da el nombre a esta guerra, es uno México en esa época. Los soldados mexicanos habían entrado a una pastelería del francés Monsieur Remontel y supuestamente le tragaron un pastel yéndose sin pagar. Me dio un par de bizcochos por pintar mi cerca y nunca terminó. Eran bizcochos rancios. ¡Pinta mi cerca! Obliga. No solamente este y los otros motivos eran bastante falopa, sino que además la indemnización solicitada por Francia era sumamente desproporcionada. ¿De qué estaba hecha esa torta, gordo? ¿De oro? México no se negó a hacerse cargo, se negó a pagar esa cantidad, argumentando que la suma era ridícula. Con mi abogado. En respuesta, en noviembre de 1838, el rey Luis Felipe de Francia ordenó bloquear los puertos mexicanos del Golfo, y el 27 de ese mismo mes, la flota francesa bombardearía Veracruz, como es costumbre, y ocuparía el fuerte de San Juan de Ulúa. El general mexicano Antonio López de Santa Anna dirigiría la defensa, combate en el que perdería una pierna, y pierna a la que después le haría un funeral. Sí, un funeral a su propia pierna. O sea, este tipo va a ir 2 veces a su propio funeral. A la verga. Algunas batallas, menos de un año después, México aceptaría pagar la indemnización exigida para evitar mayores daños, ya que no podía concentrarse en sus guerras internas, en Francia y en la pierna de Santa Ana al mismo tiempo, terminando así con la Guerra de los Pasteles. Uy, nos rompieron el orto. A la verga. Y así concluye nuestro... Ah, pero no mucho, no cuando Ecuador se fue a la guerra contra las cabras en la isla Galápagos. Le faltó esa, señor Russo.
Programa de hoy. Muchas gracias por haber estado de nuevo en el canal. Si te gustó, no te olvides de dejarme un buen like al salir y te invito a suscribirte para que no te pierdas el próximo. Agradezco a los miembros y patrocinadores del canal cuyos aportes monetarios ayudan a que me pueda tomar un... Ok, bueno, gracias por permitir este canal. Bueno, amigos, gracias por la recomendación. Y sí, así de boluda es la humanidad, señores. Pero, ¿saben? Algo me perturba de que hay más guerras que comenzaron por razones estúpidas que nunca fueron registradas. O faltan todavía algunas cuantas guerras por razones estúpidas. Pero bueno, sin más que decir, yo soy Zenefron, tu calidad-precio y nos vemos. Chao.